Estamos en el punto para la discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo en materia de derecho al trabajo sin discriminación. Las y los promoventes son de esta legislatura, la senadora Hilda Estela Flores Escalera y varias más. El punto de acuerdo único es que el Senado de la República exhorta respetuosamente a los poderes de la Unión, a los órganos constitucionales autónomos y a cada una de las autoridades competentes en el ámbito federal, estatal y municipal, a efecto de que en el marco de sus competencias impulsen las acciones necesarias, tanto administrativas como de carácter legislativo y judicial, tendientes a eliminar y sancionar la práctica de solicitar pruebas de no gravidez y de detención del VIH-Sida para el ingreso, permanencia, promoción laboral y en general para todas las etapas que conforman la relación laboral, en cualquiera de sus formas, con la finalidad de garantizar plenamente el derecho que toda persona tiene al trabajo y a la no discriminación, de acuerdo con lo supuesto en la Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano forma parte. Si no hay alguna observación respecto a este punto, por favor, Adriana Díaz Lizama, senadora Adriana Díaz Lizama, y después la senadora Laida Sansores y posteriormente la senadora Diva Adamira Gastel. Yo creo que siempre es sano un punto de acuerdo, la que es un llamado más a misa, como decimos, pero nada más quiero hacer notar que la parte en donde obliga o exhorta a las autoridades estatales, federales, municipales para las pruebas de no embarazo, ya prácticamente está en la reforma laboral que aprobamos en el estatal. Nada más señalar ese punto. Senadora Sansores, por favor. Bueno, porque el dictamen en cuestión se refiere a la eliminación de prácticas discriminatorias cuando por cuestiones de gravidez y habla del VIH-Sida, ¿no? Entonces yo creo que aquí también hay, y ahorita los tenemos casi a diario comisiones de los representantes de la diversidad sexual y sufren una gran discriminación en las áreas laborales precisamente. Entonces creo que tendrían que ser, si estamos hablando de las prácticas discriminatorias, podrían ser agregados también. Entonces hacemos una propuesta con el fin de complementar las finalidades del dictamen. Yo diría proteger los derechos laborales y humanos y proponer sanciones cualquier otra práctica o prueba que atente contra la dignidad humana, ¿no? Contra quien sea, si ya sean que tengan el VIH o que practiquen la diversidad. Por favor, senadora Gastel. Me parecen los dos comentarios muy importantes. Me gustaría mucho, presidente, solamente acotáramos en lo que tiene que ver con órganos constitucionales autónomos. Usted sabe que hay de órganos a órganos constitucionales autónomos, los jurisdiccionales, los que no son. Si es posible que le pudiéramos poner órganos constitucionales autónomos en materia de derechos humanos, para poder acotar, pues, para no estar como el Banco de México, o los que son jurisdiccionales como los tribunales. Y una observación chiquitita, abajo la Constitución Política, si es posible ponerle de los Estados Unidos mexicanos, solamente no quiero yo molestarle. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Solamente llamar la atención a que creo que es muy pertinente las observaciones que hace la senadora Diva Adamira Gastel. En el caso de la preocupación planteada por la senadora Laida Sansores, yo quiero comentar que este es un punto de acuerdo que especificó sobre estos dos asuntos: no gravidez y VIH-Sida. No habló de todas las condiciones de discriminación que usted ha planteado y que efectivamente son pertinentes. Estamos resolviendo un punto de acuerdo que han presentado senadoras que están inscritas solamente en estas dos cuestiones. Ya abundar más, a lo mejor vamos a trastocar el sentido de lo que las senadoras nos han pedido como opinión de esta comisión. Yo no sé si con esta información pudiéramos salvar
la preocupación de la senadora Sansores, y en todo caso, si ella lo acepta, me parece que es muy pertinente lo que ha propuesto la senadora Diva Adamira Gastelum para que lo publicamos, lo añadamos en el punto de acuerdo. Entiendo que nosotros tendríamos que proponer un punto de acuerdo para que fuéramos ya de lo que se trata, porque como nos dice la compañera María Verónica, de las pruebas que se les hacen, pero también se les hacen pruebas si son travestis, y en fin. Entonces, creo que podría agregar, ese será el punto de vista de la compañera que lo presenta. ¿Motiva que usted haga un... Claro, motiva eso. Bien. Entonces, le pregunto, por favor, le pido a la senadora Saldaña, como secretaria de la comisión, que ponga en consideración este punto de acuerdo con las salvedades que propuso la senadora Gastelum Bajo. Con mucho gusto, Presidenta. Se pone a consideración de esta mesa, si es de aprobarse, el punto de acuerdo que hemos discutido con las reformas de forma que la senadora Diva Adamira Gastelum presentó, y no se tocar el foco del sentido como va. Y si es de aprobarse, favor de expresarlo levantando la mano. Aprobado por mayoría. ¿Alguien en contra? ¿Abstenciones? Aprobado. Muchas gracias. Por favor, señora secretaria, enuncie el siguiente punto. El punto es el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar un estudio y diagnóstico sobre la violencia sexual y los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México, e informe sobre los asuntos de su competencia en la materia. Pues la proponente es la propia compañera senadora Diva Adamira Gastelum. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que realice un estudio diagnóstico desagregado en grupos etarios, género y otras variables de las condiciones en que las niñas, niños y adolescentes ejercen sus derechos en nuestro país, y eventualmente de las condiciones de discriminación múltiple que enfrentan. Esto. Me ha solicitado la palabra la promovente, senadora Diva Adamira Gastelum. Por favor, senadora. Quiero pedir de su consideración. Pertenezco al Consejo de Europa. Hemos estado trabajando el tema de abuso sexual de niñas y niños, especialmente en el círculo de confianza. Si lo del sistema penitenciario huele mal, esto apesta. El tema de la violencia sexual contra niñas y niños es muy escandaloso, muy duro en el mundo. Pero la gravedad que tenemos en este país es que no sabemos, no tenemos datos, que entendemos la dificultad que hay para denunciar, para dar seguimiento y demás. Yo presenté este punto de acuerdo, previamente lo consulté a la CNDH, porque hay una campaña en el Consejo de Europa y México es miembro permanente, le dan el estatus como si nosotros fuéramos miembros del Consejo de Europa. Y ellos traen una campaña que se llama 1 de 5. Y entonces nosotros quisimos adaptarla a México, pero no estamos seguros si es 1 de 5. Una o uno de 5 ha denunciado algún tipo de violencia sexual de un niño o niña. Entonces, en el afán de poder contribuir al trabajo que el Senado de la República realiza dentro del Consejo de Europa, queremos sumarnos a la campaña, pero con datos precisos. Luego entonces yo quería ver si era posible, porque cuando leímos esto y el dictamen cómo salió, si era posible que el diagnóstico se considerara, o sea, abuso sexual es grandototote, pero hay algunos datos que nos piden para poder entrar a la campaña, que se considera principalmente los abusos o violaciones sexuales, explotación sexual, comercial, infantil, reclutamiento de grupos armados o delincuencia organizada. Si es posible, yo lo pediría. Si no nos pudiéramos ir como estamos, ojalá se pueda. Si no, yo lo entenderé. Por favor, senadora Lucero Saldaña y posteriormente senador Gilaquicho.
Bueno, yo felicito que se esté dictaminando prácticamente a favor este punto de acuerdo. Inclusive, cuando lo acabo de leer, dice se realiza un estudio diagnóstico desagregado, pero no se especifica qué estudio diagnóstico en el punto de acuerdo, aunque sí viene arriba que se habla sobre violencia sexual y los derechos de las niñas y los adolescentes. Destacar el tema de la violencia sexual y lo que aquí ha referido la propia proponente, creo que es lo relevante, dado que el diagnóstico puede contener toda una gama de derechos, pero lo sobresaliente es que reconocemos mediante estos diagnósticos que existe, que se va a medir. Inclusive hay otro punto de acuerdo que presenté, pero va hacia la Secretaría de Educación Pública para que se cree un programa de prevención, detección y atención sobre abusos sexuales, donde están las niñas y los niños. Entonces yo creo que es muy pertinente, es algo muy focalizado y que estaríamos totalmente a favor de agregar esto que la propia proponente nos solicita. Por favor, senador Miguel Ángel Chico, y después la senadora Adriana Dávila. Muchas gracias. Bueno, reconocer este punto de acuerdo de mi compañera Liva Castel, yo creo que eso muestra su sensibilidad, pero además los grandes problemas que vivimos en el país debemos de conocerlos a fondo. Entre más los ocultemos o entre más hagamos por no tener una publicidad sobre estos grandes tragedias que viven nuestros niños y nuestros adolescentes, pues menos vamos a poderlo resolver. Entonces, yo creo que este punto de acuerdo es de una gran trascendencia y debemos darle una gran discusión. Estamos muy mal, como sabemos que estamos mal en este aspecto, pues difundirlo no para denigrarnos, sino para corregir. Senadora Dávila, por favor. Por supuesto, sumarme sin ninguna condición y con mucho gusto a la propuesta de la senadora Dilo. Entendí nada más que el día de hoy fue firmado un acuerdo por integrantes de esta, la presidenta de la comisión, la secretaria de la comisión, que también son integrantes de la secretarias de la Comisión Especial de Derechos de los Niños, de la Niñez y Adolescencia. Y creo que vale la pena establecer que, si me permitirían, a mí me gustaría mucho que pudiera participar el día lunes que instalamos la Conferencia Nacional de Legisladores contra la Trata de Personas, y que además es un tema que tiene que ver con esto, pues poder también solicitar en ese sentido el apoyo de estos legisladores locales que no entran en el punto de acuerdo, pero que están vinculados con este tipo de asuntos, y que además pues, ambas senadoras son también parte de esta comisión, y decir pues, que nos sumamos a sus términos. Vale la pena resaltar los esfuerzos que el Senado de la República está haciendo en distintas comisiones, y que mejor que la Comisión de Derechos Humanos también pueda plantear y trabajar transversalmente en estas comisiones. Muy bien. Bueno, ya inscribimos la propuesta que nos hace la senadora Liva Castillo en el punto, lo tienen en la pantalla, y entonces yo le solicitaría solicito a la secretaria de la comisión ponga consideración en los términos como está inscrito el punto de acuerdo en la pantalla, para que expresen su votación en cada uno de ustedes. Punto de acuerdo único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que realice un estudio diagnóstico considerando principalmente los abusos o violaciones sexuales, explotación sexual comercial infantil, reclutamiento de grupos armados o delincuencia organizada, entre otros, desagregado en grupos etarios, género y otras variables de las condiciones en las que niñas, niños y adolescentes ejercen sus derechos en nuestro país, y eventualmente de las condiciones de discriminación múltiple que enfrentan. Se agregaría lo de presentado por la senadora. Sí, nada más que el reclutamiento de grupos no, por parte de, ahí hay que agregar es por parte de grupos armados o de la delincuencia organizada.
Bien. Muy bien, se somete a votación en los términos que se ha dado lectura, con esta corrección solamente gramatical, y pregunto a quienes integran esta comisión si están de acuerdo en que sea aprobado, si así lo deciden, por favor de expresarse. Aprobado por unanimidad. Por favor, démosle curso al punto número 9 del orden del día. Si es tan amable, senadora, ¿nos lo quiere denunciar? Así es el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con de acuerdo en que exhorta al comisionado del Instituto Nacional de Migración a enviar a esta soberanía un informe sobre el proceso de reestructuración de dicha institución. La promovente es la senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa. El Senado de la República, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta al comisionado del Instituto Nacional de Migración, licenciado Ardelio Vargas Rosado, a que remita a esta soberanía un diagnóstico sobre las condiciones actuales en las que opera el Instituto Nacional de Migración, así como un informe detallado sobre los avances en el proceso de depuración, reestructuración y fortalecimiento de dicha institución. Eso. Solamente una observación, que no pongamos el nombre del funcionario, sino al comisionado del Instituto Nacional de Migración. ¿Sí? Sería el único cambio que yo promovería. Si están ustedes de acuerdo con el punto de acuerdo como fue leído, les solicito que lo expresen levantando la mano. Como también entraba en el punto de acuerdo, ¿no? Donde yo pedía la remoción más drásticamente, porque creo que no vamos a obtener demasiado, es su historia y Ardelio tiene un perfil de policía bien ganado, fue represor, no de policía, represor. Cuando al instituto se le quiere dar, primero debería ser una instancia administrativa. El Instituto de Migración está en la mira ciudadana con muchísimas deficiencias, corrupción, en fin. Entonces, creo que aquí de alguna manera dice, se sostiene la solicitud de remoción del comisionado. Entonces, es el de Ana, que es el más conciliador, el que presente, y a lo mejor el otro queda a ver qué pasa, si realmente hay una respuesta. Y el instituto verdaderamente es un desorden, porque ni siquiera aparte de corrupción con los migrantes, como dicen los migrantes, de padres solamente, quienes más nos agreden es la autoridad desde quienes hemos recibido los mayores agravios. Entonces, por eso se preocupa, cuando menos que quede aquí, se sostiene, porque tiene también ahí la lupa, y que se haga un esfuerzo por, no sé, estructurarlo, pero yo más bien creería que es desaparecerlo. Pero pues bueno, no se puede uno negar, es un pasito muy intermedio, ¿verdad? Pero que quede el otro por cualquier cosa, que yo creo que en algún momento se va a discutir. Sí, por favor, senadora Guevara. Una solicitud no a propósito de arreglo, a propósito de todos los puntos de acuerdo, el tema de siempre es como un eslogan de nosotros, exhortar respetuosamente, el término respetuoso como una cortesía, no nomás en ese, en todos los demás que vienen y que estoy segura que no complican. ¿Para qué no decir respeto si no respetan nada? Mucho hacen nomás de que... que yo aclaré que no era a propósito de arreglo. arreglo. Son protocolares, muy ritualistas. Yo creo que aquí eliminando tanto rollo. No, diva, está bien, se vale la Bueno, nuestra obligación es siempre tener un lenguaje apropiado, porque somos el Senado de la República. El exhorto respetuoso no quiere decir que no lo puso la ponente igual, así como no quieren agregar a los de diversidad sexual, no lo puso la ponente, más lo exhorta, es súper amable, exhorta. Qué barbaridad. No, ya que vamos a corregirle de una manera, no vale la pena, ¿verdad que no? Por ser más galantes con alguien que no lo merece. Bueno, yo le propongo que en este lo quite y lo reponga todo No lo quite, como no parte viene. de la cortesía que tenemos. No viene. Estoy de acuerdo. Propone para que más adelante, no viene.
acuerdo queda en sus términos. Creo que no prejuiciamos, estamos pidiendo una información que tiene que llegar detallada, como lo plantea la promovente, y entonces pongo en consideración, si ya no hay ninguna observación, por favor, señora secretaria, pida la votación. A ver, por favor, senadora. Entendiendo los puntos de vista de todos los aquí presentes, sí he señalado en algunos casos, incluso en la Comisión de Asuntos Migratorios, la importancia que reviste el Instituto Nacional de Migración en los temas transversales que se van tocando ahí, Presidenta. Yo sí creo, sin llegar al extremo de calificar o descalificar al actual titular, pero sí que el Instituto Nacional de Migración tiene una obligación mayor en su propia conformación y en su limpieza y en su reestructuración. Sí me parece fundamental que el Senado se pronuncie respecto de una, yo no lo llamaría limpia, pero sí de esa reestructuración urgente, necesaria en un instituto que hoy atraviesa, que siempre ha estado en la mira, que lamentablemente no es un asunto actual, es un asunto que nosotros reconocemos, tiene una historia, pero que en este momento, por tratarse de una supuesta naturaleza, sí el perfil de quien está ahí tiene sus deficiencias y deja algunas cosas que desear. No necesariamente, bueno, porque su historia ha sido incluso cuestionada en el sexenio anterior. Vaya, yo sí quisiera plantearlo, no es un asunto personal, es un asunto básico respecto del funcionamiento del instituto y es un asunto de la protección de los derechos humanos y no quisiera dejar pasar solo para comentarlo con mucho respeto también, pero también señalando pues la obligación que este Senado tiene para hacer seguimiento a ese tipo de cuestiones. Senadora Zelaya, si están aquí. Bueno, yo nada más quisiera que nos aboquemos a este punto de acuerdo, que es el solicitar el informe detallado, incluso de cómo se recibe al propio Instituto Nacional de Migración y precisamente todo el proceso de depuración. Pero ya los otros son otros puntos de acuerdo. Entonces yo creo que pues entendemos, como habíamos acordado en otras ocasiones, que primero íbamos a solicitar informes y posteriormente, bueno, ya con el análisis ya tendríamos elementos de calificar. Entiendo la preocupación, a todos nos interesa el tema de migración y sobre todo vinculados con el respeto de los derechos humanos. Pues simplemente es abocarnos a este punto de acuerdo. Gracias, senadora. Por favor, senadora Diva Adelmira Gastelum y posteriormente a la senadora Laira Sanzores. Bueno, nomás les recuerdo que tenemos espacio en otras comisiones, entonces... Miren, yo no quisiera, porque ha sido una estrategia de nuestro grupo parlamentario, el no entrar en una discusión para repartirnos las culpas. El estar evaluando para saber quién lo hizo y cómo no. Precisamente por eso el Senado está pidiendo un diagnóstico. Como dijo Lucero, y seguramente el Senado siempre estará de acuerdo, lo único que pretendemos es ver hacia adelante y ver cómo resolvemos. Fue escandaloso lo que pasó, encontrar cosas completas de migrantes y demás, pero creo que bordar en el pasado en tanta porquería no le sirve al país. Lo que nosotros tenemos que ver hacia adelante y ver cómo resolvemos todas estas inquietudes que tenemos. Por eso nosotros no hemos entrado al debate de qué pasa allá adentro. Sí queremos que se mejore, que se corrija, que se vean a los migrantes como seres humanos, que lo son, con el trato que se debe tener. Solamente quiero dejar asentado eso porque por eso estamos pidiendo cómo están las cosas, que ya las conocemos por los medios, que son espantosas, pero queremos por la vía institucional como se quiere. Muy bien, Ya tenemos una pregunta para sí, por favor, senadora. Yo me pregunto, el Senado es un poder, forma parte del poder legislativo. ¿Un poder tiene que andar exhortando al titular, al comisionado del instituto, o debería de exhortar al ejecutivo para que él a su vez dé instrucciones al comisionado del instituto? Si no nos ponemos al nivel, nos bajamos para ir a exhortar a mi secretaria que hagas esto, ¿no? Hay que valorar eso. Sí, solamente les recuerdo que los términos del punto de acuerdo presentado
por la senadora Guevara y que fue turnada a esta comisión está en los términos como ahora lo estamos retomando. Entonces, yo les pido que sean tan gentiles, a partir de que la senadora Saldaña solicite, ya votemos este punto, por favor. Se solicita que quienes estén a favor en los términos de este punto de acuerdo eviten su voto. Quienes estén a favor, expresen. Muchas gracias. Por mayoría, el voto fue a favor. Muchas gracias. Por favor, enuncie el punto número 10 y después me permito hacer una observación. ¿Sí es tan amable, senadora Saldaña? El punto número 10. Es el dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Derechos Humanos con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a adoptar las acciones necesarias para garantizar la seguridad y atención de las y los periodistas desplazados. Esta es la proponente, es la propia senadora presidenta Angélica de la Peña. Muchas gracias. Miren, recibí una invitación del Museo de la Memoria y la Tolerancia, que en el mes de junio va a hacer una exposición sobre diversos asuntos relacionados con la libertad de expresión y derecho a la información. Como ustedes saben, hemos avanzado mucho. Acabamos de aprobar diversos ordenamientos sanitarios para la protección de periodistas, que da como resultado estas reformas que la Federación, el Ministerio Público Federal, pueda atraer los casos, especificamos una serie de causales, a nivel federal. Entonces, el museo va a ser un evento muy importante y nos ha pedido a través de mí a la Comisión de Derechos Humanos que podamos hacer un planteamiento sobre este asunto. Como es en el mes de junio, no hay manera de que nos volvamos a dictaminar sino hasta septiembre. Entonces tendremos que estar aprobando este punto de acuerdo donde especifiquemos nuestra preocupación a partir del informe que seguramente ya tiene la Secretaría de Gobernación, porque hay un mecanismo que está funcionando, hay instancias que ya están trabajando en la materia, hay reformas que se han implementado que van en el avance de dar respuesta a esta exigencia de dar certidumbre a periodistas y sobre todo de manera particular proteger a quienes son desplazados por amenazas, etc. Entonces, el punto de acuerdo es muy concreto para que en base a 250 palabras pueda estar inscrito en una de las paredes de este museo y que no sería firmado por mí, sino sería firmado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado. De tal forma que si aprobamos este punto de acuerdo, posteriormente yo les enviaría a ustedes cómo quedaría inscrito este texto de 250 palabras para que ustedes den su anuencia, porque sería un texto de la Comisión de Derechos Humanos. Ese es el sentido concreto de este punto de acuerdo. Si no hay observaciones, le pediría a la senadora Saldaña, secretaria de la Comisión, ponga a consideración el punto en comento. Pongo a su consideración el punto de acuerdo único que esta honorable Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Gobernación se adopten las acciones necesarias para garantizar la seguridad y atención de las y los periodistas que como consecuencia de la violencia y amenazas que enfrentan en el ejercicio de su profesión se ven en la necesidad de desplazarse de forma forzada de sus lugares de residencia. Quienes estén por la afirmativa, sirvan de expresarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones, aprobado por mayoría, en su totalidad, es por unanimidad. Gracias, senadora. Enuncie por favor el punto número 11. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con punto de acuerdo a la integración del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, así como a la integración de la Base Nacional de Información Genética. Les
Proponente, la senadora Angélica de la Peña, y el punto de acuerdo tiene 3 temas. Bueno, ya lo tienen ustedes, yo creo que por obviar ya lo conocemos, solamente 2 salvedades, igual que en el anterior. Quitemos el nombre de los funcionarios, tanto en el primer punto como en el segundo punto, porque no es a la persona, estamos dirigiendo los puntos de acuerdo a las instituciones. Entonces, sí tendremos que quitarlo. Si hay alguna observación respecto a este punto, por favor, senadora Rosa Elena Díaz Lizama. En el segundo resolutivo, Presidenta, donde dice para que informe estas soberanías, sería bueno ahí agregarle para que envíe un informe, porque informe, para que informe se podría interpretar como que lo estamos llamando a fiscalizar. No, nada más la observación a lo mejor para la cena. Muy pertinente su observación. La consideramos de manera económica y entonces, si no hay alguna otra observación con esta salvedad, le pido a la señora secretaria la ponga a votación. Se somete a votación el punto de acuerdo que hemos comentado con las reformas, con las modificaciones señaladas. Se le pregunta a quienes integramos la Comisión de Derechos Humanos si están de acuerdo, a favor de levantar la mano. Una culpa, lo que dice para que se informe, no dice que para que informe. Está bien, está bien. Por unanimidad. Mejor, Ese es otro punto. Por unanimidad, señora Presidenta. Muchas gracias. Por favor, pasemos al siguiente punto del orden del día. Secretaria, por favor. Es el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal en su Nacional de Seguridad Pública a realizar las acciones necesarias para cumplir a la brevedad con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. La proponente es la senadora Dolores Padierna. Senadora Diva Adamira Gastelum. Yo creo que no es necesario, por lo que ya nos faltan dos puntos, todos tenemos que irnos a otras sesiones que ya nos están requiriendo para hacer quórum, pero creo, senadora Diva Adamira Gastelum, tiene usted la palabra. Creo que el párrafo en los 2 apartados que tiene primero y segundo están muy repetidos, si usted lo lee, dicen lo mismo y creo que puede quedar en uno solo, que se puede integrar, porque si ustedes leen el primero y el segundo, dice la Cámara de Senadores se trata en su calidad de presidente y se va abajo al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas y el segundo dice lo mismo. Entonces yo estoy proponiendo que pudiera ser una sola redacción y que dijera exactamente lo que está aquí en uno solo. La Cámara de Senadores y el H. Congreso de la Unión, respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, para que realice lo conducente a fin de que acuerde con los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad, o en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias en uno solo. Está repetido. ¿Ya lo corregimos? Lo podemos mandar allá para... Ya está corregido. Sí. Quítale el segundo. Por favor, senadora Verónica Martínez. Pero por favor, prendete su micrófono, chiques. No recuerdo muy bien, pero habíamos aprobado un punto de acuerdo donde les pedíamos que nos informaran conjuntamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Secretaría de Gobernación una relación, si ya tenían la relación de todos los desaparecidos, etcétera. Todavía no tenemos respuesta de eso. No, porque se acaba de aprobar en plenaria, ustedes recordarán, y entonces está en curso, seguramente el fin de semana debió haberse mandado, y tenemos que dar un tiempo plausible para que las autoridades puedan informar. Estamos diciendo que asuman los tratados y los grupos y todavía ni siquiera tienen esa relación, porque se acuerdan que platicamos
de que teníamos que cruzar la información tanto de la Comisión Nacional como de ellos para poder tener una cifra más o menos fidedigna para que pudieran empezar a actuar. Y ahorita ya los estamos forzando o exhortando a que cumplan con esto cuando ni siquiera han recibido un arreglo de puntos. Senadora, esto se refiere a las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o indefinidas o involuntarias. Entonces, yo creo que son dos cosas distintas, aunque van a hablar de la misma materia, ¿no? Pero estamos hablando aquí de un informe que dio este grupo de trabajo en años pasados. Sí, no lo dudo. O sea, yo no dudo lo que usted me está diciendo y qué bueno que podamos saber exactamente cómo está esta situación, pero no les estamos dando la oportunidad de primero tener la relación más o menos, porque creo que la definitiva va a ser una agenda, pero más o menos de saber exactamente cuántos desaparecidos existen, porque la Comisión Nacional tiene uno y la Secretaría de Gobernación tiene datos diferentes y todavía están revisando todos esos datos y ya los estamos diciendo que tienen que cumplir, sí van a tener que cumplir con todo lo que impongan, sobre todo organismos internacionales, pero ¿por qué no les damos la oportunidad de que nos den la respuesta del voto? Son dos cosas distintas. Aquí estamos hablando que va al Consejo Nacional de Seguridad Pública. El acuerdo anterior iba a la Procuraduría General de la República, que tiene la instancia encargada de recibir, ordenar todos los datos sobre desapariciones, más allá de cuál sea su calidad. Son dos puntos distintos. Senadora Laira Sansón, por favor. Para nada, no se contradicen, pueden caminar paralelamente. Si no nos dicen cuántos son, van a seguir habiendo los desaparecidos. Aquí ustedes lo manejan muy bien, puntualizan cuáles son las recomendaciones internacionales, como aplicación de la ley penal como una medida para prevenir las desapariciones forzadas, se refiere de las fuerzas militares actuales. Creo que hay que ir haciendo acciones independientemente de que sepamos cuántos ya fueron desaparecidos, que no sigan desapareciendo. Más no se contradicen, y yo creo que paralelamente podemos seguir presionando. Senadora Diva Daniela Castillo. Entiendo la preocupación de la senadora Verónica, que es las recomendaciones sobre qué. Ya tenemos el papel, ya tenemos los datos aquí, y creo que no es que se oponga la senadora Verónica a que esto se transite, es que si hay recomendaciones hay que saber sobre qué estamos recomendando. No tenemos a la mano pues los datos específicos. Hay versiones que conocemos por los medios y porque las han dado a conocer, pero no al senador de la República. Creo que esa es la preocupación de Verónica. No es que nos opongamos. Creo que el paso que sigue es, perdón por lo que voy a decir porque no son palitos y bolitas los seres humanos, son dos, son tres, sobre, así sea uno. Por eso lo aclaré antes de decirlo. Aunque sea uno, sobre ese uno transitan las recomendaciones. Creo que esa es la preocupación de Verónica. ¿Sobre qué? Sobre recomendar a quién y sobre qué cosa. Si al Senado de la República no le ha llegado. Yo creo que lo que tendríamos que hacer, presidente, es hacer con diligencia esos datos que no tenemos, los tengamos para que podamos consultar. ¿Me parece bien? Sí, las recomendaciones de este grupo de trabajo son públicas, las conocemos. Tengo entendido que las deben tener ustedes en sus oficinas, pero además están esgrimidas en mi punto de acuerdo. Aquí vienen especificadas, resumidas de qué se trata. Entonces, estamos hablando de una materia que conocemos. Lo que necesitamos ahora con este punto de acuerdo es seguirle dando curso. Que, por cierto, no creo que estamos inventando el hilo negro. Las autoridades ya están trabajando en este sentido. Simple y sencillamente, lo que estamos haciendo como Senado de la República y como Comisión de Derechos Humanos es ejercer el derecho de información sobre estos temas que son relevantes de atender en nuestra comisión. Yo no veo mayor complicación y no se contrapone con el otro punto que trata otro tema, aunque pudiera estar vinculado con la materia fundamental de desapariciones. Senadora Adriana
Dávila y después la senadora Diva Adamira Gastelum. Valdría hacer algunas precisiones que además usted ya hizo y quiero reiterarlas. La primera es que las recomendaciones son públicas. Podemos consultarlas. Si no nos llegaron al Senado, podemos consultarlas. Si no nos llegaron al Senado, por eso planteo, las que nos llegaron ya las vimos. Las que no nos han llegado, las pueden consultar también en los propios organismos, en los medios públicos que hay. Segundo, también plantear que las recomendaciones, la obligación de en este caso de este grupo de trabajo es mandarlas al titular del Ejecutivo, o más bien a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es quien maneja este procedimiento, es al Ejecutivo Federal, no tiene obligación de mandarlas en dado caso, porque son públicas, porque es una atribución. Y me parece fundamental que entendamos que este es un camino en paralelo, que no se está cuestionando ni calificando, o más bien ni descalificando las acciones que el propio Ejecutivo Federal pueda hacer al respecto. Al contrario, ya hay una recomendación, solo queremos saber que nos digan cuál es el sentido de esas recomendaciones y que es un punto en paralelo que ya fueron acordados en esta comisión con anterioridad. Claro, a ver, por favor, ya lo he terminado. Senadora Gastelum. A ver, yo quiero que mis palabras sean muy puntuales. Nunca vamos a estar en contra de ninguna recomendación y menos en tratándose de Naciones Unidas. Lo que nosotros decimos es la materia sobre la que hay que transitar. Entonces yo le pido, Presidenta, que si ya se aprobó en el Pleno, que contemos con esos datos que unos tienen la PGR, otros tienen la Secretaría de Gobernación, dirigirles a nuestro propio gobierno para que lo traigan. Más a favor no podemos estar. La preocupación que tenemos nosotros como grupo, como Verónica, es ¿qué recomiendas si no? Ya le pediste, apenas transitó y no has dado el término para poder hacer las recomendaciones. Pero como usted es muy activa, y nomás métale el acelerador para que nosotros tengamos el diagnóstico y podamos empezar a operar sobre lo que esto es que no es primer huevo que la gallina, una cosa así no es, ¿no? Primero son los datos y luego las recomendaciones. Permítanme. Ya aprobamos en el Pleno el diagnóstico. Lo único que estamos pidiendo es que ya lo traigan. No nos oponemos a nada. Nosotros sí queremos que este país camine y no queremos ocultarse. Adelante. Estamos a favor, no en contra. A ver, recuerdo, hay un Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este Sistema Nacional de Seguridad Pública está constituido por la Federación y por las 32 entidades federativas, quienes se encargan de esta materia. Este sistema tiene un Consejo Nacional que acuerda, que se reúne, que toma decisiones. Hay recomendaciones, por cierto, no nomás al Ejecutivo Federal, a todo el sistema nacional. Este grupo de trabajo de Naciones Unidas, cuya preocupación son las desapariciones forzadas o voluntarias, y que nosotros, como Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, queremos saber de manera respetuosa que nos manden la información que está haciendo este Sistema Nacional y en manera específica este Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es quien nos va a tener que informar. Son dos temas distintos respecto del acuerdo que aprobamos la vez pasada. Entonces, si hay alguna observación, por favor, senadora, primero me había pedido Lucero Saldaña y después la senadora Adriana Díaz. Muchas gracias, muy breve, muy breve. Yo creo que está claro el punto de acuerdo, que había dos y se hizo uno solo, que en esa compactación yo sugeriría que cuando se habla, y en su caso, se envíe un informe o a través del titular de la Secretaría de Gobernación sobre el avance y implementación de estas recomendaciones. Solicitaría, si esto están de acuerdo, se agregara que el informe sea enviado, como aquí se ha señalado, y a través de la Secretaría de Gobernación. Yo no tengo inconveniente que diga así. Yo nomás les pregunto,
ya le estamos diciendo al secretario de Gobernación que lo haga. ¿Qué tal si tiene un secretario técnico que está en funciones? Y no es el secretario de Gobernación, es otro titular, no sé. Recuerden que este tipo de sistemas nacionales tienen una conducción colegiada. Entonces, yo no tengo inconveniente ponerlo, pero me parece que nos estamos anticipando a una cuestión que ellos sabrán cómo se están organizando. Es correcto. Presidenta, yo propongo que lo votemos a favor, que sea ya sometido a votación, y en su caso serán ellos los que nos respondan si cuentan o no con la información, si ya está lista o no, y si estamos apresurados o no. O sea, votemos ahí a ellos la respuesta. De todas maneras, ya cambiamos aquí. Sí, sí. Perdón, le pido a la senadora secretaria, senadora Lucero Sandaña, que lo ponga ya a votación este punto. Se solicita, queda lo del bien informe. Si está de acuerdo, presidenta. El bien informe. Entonces, se comparte. Pero el informe que envíe. Sí, hay que ponerle ahí que envíe informe. Así es. Un informe sobre el perfecto. Bien, entonces quedaría el punto de acuerdo para que la honorable Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores del H Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al diputado del Poder Ejecutivo Federal en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública que acuerde con los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública que en el ámbito de sus atribuciones realicen las acciones necesarias para cumplir a la brevedad con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias y, en su caso, envíe un informe a esta soberanía sobre el avance en la implementación de estas recomendaciones. Quienes estén a favor en estos términos siempre se levantan la mano. Quienes estén en contra, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, por unanimidad, a favor de acuerdo. Por favor, de curso al último punto del orden del día. El dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de acuerdo con que se exhorta a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a diseñar y fortalecer los marcos políticos correspondientes en materia de prevención y eliminación de la discriminación. Dentro de las proponentes lo encabeza la senadora Hilda Estela Cadera, Angélica Rosario Araujo Lara. Y dice, se exhorta respetuosamente a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que fortalezcan y en su caso expidan el marco jurídico que tenga como objetivo prevenir y eliminar la discriminación con la finalidad de perfeccionar el marco jurídico local en materia de igualdad, atendiendo al contenido del artículo 1º, párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se exhorta respetuosamente a las entidades federativas que no han modernizado sus mecanismos para prevenir y eliminar la discriminación, a que actualicen sus políticas públicas a través de la innovación de estrategias y creación de organismos en la materia. Se somete a votación inmediatamente quienes estén a favor, quienes estén en contra, abstenciones, unanimidad. Bueno, les agradezco mucho su atención, participación. Pero además les quiero decir rápidamente, creemos que tengamos una sesión permanente, no la concluyamos aquí, para que esperemos los dictámenes, las minutas que nos mande la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Sí, que tiene sesión hoy, y entonces me parece que vamos a llegar a un acuerdo de que los aprobemos.